La ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación que existe entre el potencial eléctrico o voltaje, corriente eléctrica y la resistencia. La ley de Ohm expresa que la corriente a través de un conductor será igual a la diferencia de potencial entre la resistencia que hay en un conductor, es decir, según la fórmula I igual V partido R, donde I es la intensidad o corriente eléctrica medida en amperios, V es el potencial o voltaje medido en voltios y R es la resistencia medida en ohms. Esto quiere decir que para que se produzca una corriente eléctrica a través de un conductor es necesario que exista una diferencia de potencial entre dos puntos o ocurra un flujo de cargas eléctricas. En todo conductor siempre vamos a encontrar una resistencia eléctrica, aunque sea muy pequeña. Los mejores conductores que existen poseen resistencia de unos cuantos ohms. Todo esto quiere decir que la corriente depende del voltaje y la resistencia que haya en un determinado. Los circuitos en serie son aquellos circuitos donde la energía eléctrica solamente dispone de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado lo que se encuentra en el medio, y los elementos que la componen no pueden ser independientes. O sea, aquí solamente existe un único camino desde la fuente de corriente hasta el final del circuito, que es la misma fuente. Este mecanismo hace que la energía fluya por todo el largo del circuito, creando de manera tal que no hay ni independencia ni distinción en los diferentes lugares de este. En este caso vamos a hacer un ejemplo con un circuito en serie. Debemos partir sabiendo que en la ley de Ohm la intensidad es igual al voltaje partido en los ohmios. En el caso del circuito en serie, en este caso tenemos tres resistencias. Podemos reemplazar esta con 5 ohmios, 10 ohmios y 15 ohmios. Para sacar la resistencia total debemos sumar todas las resistencias. En este caso sería 5 más 10 más 15. Esto nos da igual a 30 ohmios. En este caso vamos a reemplazar el voltaje con 6. 6 va a ser el voltaje de este circuito en serie. Entonces, para sacar la intensidad de este circuito en serie, debemos dividir 6 partido en 30, que es la suma de las resistencias. Entonces, esto nos va a dar igual a 1 partido 5. 1 partido 5 es lo que sería la intensidad del circuito en serie, y este se mide en amperes. Circuito en paralelo. Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica, cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En este circuito, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Bueno, ahora utilizaremos un ejemplo de circuito en paralelo. Vamos a calcular la intensidad en base a la fórmula de ley de Ohm, que es voltaje dividido en resistencia. Para calcular la intensidad de este circuito en paralelo, vamos a tener que calcular las distintas intensidades de los distintos circuitos en paralelo. Así tendremos que, y después sumarlas. I1 es igual a 12 voltios partido en 1,5 ohms. Tendremos que I2 es igual a 12 voltios partido en 10 ohmios. Tendremos que la intensidad es igual a 12 voltios dividido 4,7 ohmios. Y tendremos que la intensidad 4 es igual a 12 voltios partido en 100 ohms. Esto equivaldría a intensidad 1 es igual a 8 amperes sumado, esto equivaldría a 1,2 amperes sumado, esto equivaldría a
2,55 amperes, sumamos 0,12 amperes. Ahora, si lo sumamos, tendríamos que intensidad total es igual a 8 más 1,2 más 2,5 más 0,12 es igual a tendríamos una intensidad total de 11,87 amperes.